Tengan muy buenas tardes. Gracias por estar de nuevo presentes a la clase de maestría, diseño de experimentos, tópicos de investigación, sábado 12 de febrero. Entonces, el día de ahora vamos a continuar, como les explicaba, vamos a incrementar el nivel de la clase anterior a los métodos de regresión, ¿verdad? Y vamos a trabajar mucho con el Excel, ¿verdad? Miro ahí al ingeniero Paola Rivas, ya conectada, ¿verdad? Paola, ¿cómo está? Vaya, vaya, y ya está mejor. Vaya, vaya, que me alegra. El, 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 la clase anterior, cada quien se presentó un minutito ahí diciendo su carrera, qué hacía. Entonces, me gustaría oírla a usted para conocerlo un poquito también, Paola. Sí, ok. Ah, ya. Muy bien. Bueno, excelente. Bueno, le agradezco. Muy claros los objetivos ahí de Paola y de su quehacer, ¿verdad? Su trabajo, la aplicación, conocimiento. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase, ¿verdad? Una clase el día de hoy muy importante. Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto la clase anterior, recordemos un poquito, habíamos visto la clase anterior que yo podía, nuestro objetivo, nuestro objetivo era realizar, ¿verdad? Una simple regresión lineal. Aquí, ¿verdad? Una regresión lineal y aplicábamos el método de mínimos cuadrados, ¿verdad? Cuyo objetivo era disminuir lo más que yo pudiera en términos cuadráticos los residuos. Y los residuos yo los definía como la diferencia del valor observado menos lo que me predecía la curva o la línea recta que yo ajustaba a esos mínimos cuadrados en los residuos. Entonces demostramos ahí la matemática y llegamos a unas fórmulas donde yo podía a través de simples sumatorias conocer, conocer la pendiente y la intersección en el eje. ¿Verdad? Yo conocía C1 en este caso y la intersección de la pendiente C sub 0. C1, la pendiente y la intersección de la recta en el eje Y, C sub 0, que más se ajustaba a esa serie de puntos, siempre y cuando los residuos al cuadrado yo los minimizara. ¿Va? Ese era el objetivo de la clase anterior y ustedes hicieron su tarea, ¿verdad? De una línea recta y mirábamos también las medidas de dispersión, en este caso, la desviación estándar, que era la diferencia al cuadrado de lo observado menos lo que predice la ecuación o estima
entre los grados de libertad, que era el número de datos, menos el número de incógnitas que yo utilizaba, ¿verdad? En este caso 2, para la regresión. Mirábamos otras fórmulas en términos del coeficiente de correlación o de determinación, y decía yo que entre más pequeño era sigma, por ejemplo, mejor era la predicción, o si R cuadrado se acercaba a 1, ¿verdad? Era muy bueno, ¿verdad? Entonces, y hablábamos de los residuos. Recuerden que deberían de estar positivamente y negativamente distribuidos para poder decir que la ecuación que yo estaba prediciendo en términos regresivos, ¿verdad? No me subvaloraba o sobrevaloraba todos los datos. Entonces, algunas veces los residuos tienen que ser positivos, otras veces tienen que ser negativos, dentro la mayoría de puntos de la desviación estándar, para tener una ecuación robusta. Entonces, ese era nuestro objetivo, ¿verdad? En la primera parte del método de mínimos cuadrados. Resulta que vamos a ir extendiendo. Y ahora, ¿cómo puedo hacer yo para aplicar el método de mínimos cuadrados con una regresión cuadrática, por ejemplo? Vamos a ver aquí. Entonces, si estudiamos la regresión cuadrática, mire, ahora yo lo que quiero, ¿verdad? Ajustar una nube de puntos a una ecuación cuadrática 1. Es decir, es posible que al graficar, hacer este gráfico que mirábamos al principio de la clase anterior, no sea la dispersión de puntos que yo mire una tendencia lineal. Entonces yo podría tener otros datos, por ejemplo, por aquí, otros datos por aquí arriba, ¿verdad? Que me digan a mí, mire, usted lo que tiene mejor que hacer es encontrar una ecuación cuadrática que se ajuste a los datos, porque la línea recta no da y le va a dar la desviación estándar o el coeficiente de correlación demasiado grande. Entonces los datos usted los grafica en primera instancia y mira que en efecto puede haber una ecuación en términos de segundo grado, que son las parábolas o las cuadráticas, una curva que se ajuste mucho mejor a los datos que yo estoy observando ahí de manera dispersa. Los puntos, en otras palabras, los pares ordenados X, Y, graficados en plano cartesiano común. Entonces, dicho esto, ahora lo que yo quiero, ¿verdad? Siempre utilizando los mínimos cuadrados, es decir, yo de alguna manera tendré que ver cómo minimizo el cuadrado de esos residuos. Va, importante el concepto de residuo. Ahora utilizando, mire, una ecuación de la forma y igual a c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2 por x al cuadrado. Entonces decíamos en la clase anterior que y será en este caso mi variable dependiente. Dependiente lógicamente de x, que es una variable independiente. O sea que y depende, el valor depende de la variable x. En este caso de la cuadrática, mire, interesante, es cierto, hay dos variables, una dependiente y otra independiente x, pero puedo ver que van a haber tres constantes que no las conozco: c sub 0, c sub 1 y c sub 2.
No las conozco. Mi objetivo es entonces encontrar esas constantes tales que minimicen los residuos al cuadrado. ¿Va? Por eso se llama mínimos cuadrados. Entonces C sub 0 dice C sub 1 y C sub 2 son constantes a ser determinadas por el método de los mínimos cuadrados. ¿Ya? Entonces si se fijan, el X yo lo pongo una vez con exponente 1 y también lo elevo al cuadrado. La misma variable X. ¿Va? Después vamos a ver si yo puedo tener otra variable Z ahí. Es posible hacerlo. ¿Va? Entonces vamos a ver el método, ¿verdad? La técnica para poder hacerle frente a estas cosas. Entonces, entendido el objetivo, ¿verdad? Hoy quiero encontrar las tres constantes que mejor se ajustan a esa nube de puntos que ahora tiene una tendencia curvilínea, una tendencia cuadrática, al menos. ¿Verdad? Después ustedes me dirán qué pasa si yo aumento, por ejemplo, un C3 y pongo X al cubo. ¿Verdad? Vamos a discutir eso. Ustedes estarán en la capacidad, después de esta clase, de poder modelar un cubo, por ejemplo, o una cuarta. Es posible, ¿verdad? Pero vamos con calma. Entonces dice ahí la demostración, si existen n datos, 10, 40, 1000, la ecuación 1 puede ser escrita en forma matricial como sigue. Entonces, el punto es que ahora dejamos de lado un poco las ecuaciones, ¿verdad? Aquellas sumatorias, y todo de ahora en adelante lo vamos a expresar en forma de matrices. ¿Va? Recuerden, las matrices no son más que un ordenar los datos en filas y columnas, y su suma y su multiplicación o división me representa la ecuación general que yo ando buscando. Entonces, por ejemplo, mire, si yo expreso esta ecuación y igual c sub 0 más c1x más c sub 2 x al cuadrado, yo puedo perfectamente escribir esa ecuación en forma matricial como sigue. Un vector a la izquierda formado por los datos de la variable dependiente y que yo tengo, ¿verdad? Y1, Y2, Y3 hasta Y sub n. Usted ha medido una variable dependiente, ¿sí? Tiene los datos de esa variable y lo que va a hacer es ordenar ahora en un vector. Recuerden, un vector es una matriz que solamente tiene una columna por n filas, ¿verdad? Recuerden, la fila horizontal, columna vertical. Entonces, el vector le llamamos aquel que solamente tiene una columna y un montón de filas, bastante filas. Entonces, yo voy a ordenar en forma de vector todas mis observaciones en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, ustedes ya se podrán imaginar que vamos a ocupar el Excel, mire, el Excel, para poder ordenar eso en forma matricial. ¿Va? Para allá vamos. Por eso les dije, les mandé un mensajito ahí, ¿va? Tengan listo el Excel. Entonces, una vez yo sé cuál es mi variable dependiente, vamos a declarar un vector. Y mire, la segunda ecuación al lado derecho de la ecuación matricial, ¿verdad? En forma de matrices, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Tengo n datos. Este n corresponde siempre a los n datos que yo tengo, ¿va? O sea que voy a tener
tantas filas como n datos tenga. Si tengo 10 datos, tendré 10 filas ahí. Tengo 100 datos, tendré 100 filas. Desde el 1, lógicamente, desde el primer dato hasta el número 100, en orden correlativo. Entonces, del lado derecho, ustedes pueden ver, por ejemplo, mire, una fila, la primera fila que tiene marcado ahí un 1, un x1 y un x1 al cuadrado. ¿Qué realmente estoy representando aquí? Mire, mi variable que yo he medido, independiente, estoy poniendo una matriz tal que el valor que yo he observado le coloco en la matriz el valor de x1 y también lo elevo al cuadrado en la segunda y tercera fila. Porque lo que yo quiero es generar los x y los x cuadrados de la ecuación. Y este 1 que está aquí lo debo de colocar como 1 porque C sub 0 no tiene acompañamiento de variable, es una constante, que va a ayudar a ajustar la curva a los puntos. Entonces, si usted es curioso, mire, y multiplica 1 por C sub 0, recuerden, la multiplicación de matrices es 1 por C sub 0, después x1 por C sub 1, y después x1 al cuadrado por C sub 2. Multiplico, recuerden, la primera columna por la primera fila del segundo vector. De ahí la segunda columna por la segunda fila de la otra matriz y la tercera columna por la tercera fila. Entonces, si yo multiplico 1 por C sub 0, x1 por C sub 1 y x1 al cuadrado por C sub 2, estoy de alguna manera replicando la ecuación que tengo aquí arriba. Pero la debo de replicar en efecto para todos los datos que yo he medido. Entonces, en la segunda fila voy a poner otra vez el 1 para que me dé el mismo C sub 0, la constante. De ahí x sub 2 por x sub 1 y x al cuadrado por C sub 2 me replica la misma ecuación que tengo para igualarla al lado izquierdo, y2, en el primer caso a y1. Entonces, ¿entendido lo que estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo ahí simplemente es formando matrices que me representen a mí la ecuación 1 a la cual yo quiero ajustar. En otras palabras, mire, el diseño de esta matricilla que está aquí en medio es la clave para poder seguir trabajando. Ya, ustedes se darán cuenta después que una vez yo conozca cómo manipular esas matrices, ¿verdad? Se vuelve carpintería. Entonces, lo que yo quiero es encontrar este vector, esta matriz, con las constantes que no las conozco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar matricialmente C sub 0, C sub 1 y C sub 2 de esa ecuación matricial, siempre y cuando yo los residuos los minimice a través de los cuadrados entre, ¿verdad? Lo que va a predecir esta ecuación con los datos que yo tengo medidos en Y. Estamos ahí. Entonces, ese es el objetivo de la regresión. En este caso, ¿verdad? Estamos subiéndole el nivel al de la clase anterior. Entonces dice ahí, mire, utilizando la notación matricial, la ecuación 2 la voy a escribir un Y mayúscula entre corchete, ¿verdad? El corchete siempre sirve para delimitar la nomenclatura, para delimitar una matriz. Entonces, Y barra es este. Entonces, simplifico, en vez de escribir Y1, Y2, Y3, hasta YN, en una letrilla ahí con Y mayúscula digo, ese es Y barra.
La matriz X mayúscula es la matriz que contiene los unos, ¿verdad? Los unos con las variables, la variable X en términos, ¿verdad? Lineales a la 1 y en términos cuadráticos. Y la variable C es la variable que contiene las constantes que yo ando buscando que se ajusten mejor a esa nube de puntos cuadrática, que tiene una tendencia que yo miro ahí al principio, que sea cuadrática. Entonces, mi objetivo entonces es obtener este quiero yo. Entonces tengo que manipular esa ecuacioncita matricial que tengo ahí para despejarse y a la vez minimizar los residuos al cuadrado para aplicar el método mínimo cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta del objetivo hasta el momento en que lo que estamos? Luis. Ajá. Por eso, muy bien. La mejor medida es el coeficiente de determinación, el R cuadrado. Entre más se acerca uno, mucho mejor. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los residuos deben de estar positivos y negativos. La mayoría dentro de la desviación estándar. La desventaja de la desviación estándar es que si ya te diste cuenta es un valor absoluto ahí que, ¿verdad? No te dice mayor cosa, pero sabemos que en términos unitarios de 1, una desviación de 0.20, 0.15 podría ser muy buena. Pero por eso debes de acompañar también con el R cuadrado para medir la dispersión. Entonces las medidas de dispersión te sirven a ti para saber qué tan perdido anda. Si te da un R cuadrado de 0.4, lo más seguro es que los residuos sean bien grandes. Y eso lo puedes ver, ¿verdad? Graficando la ecuación que has obtenido con la curva, con la dispersión original de los datos. Es decir, tú puedes graficar lo que obtienes con los datos. Entonces podrás tener unos datos aquí o más aquí arriba. Entonces el R cuadrado te va a dar bien grande a pesar de que ha puesto una curva ahí. No sé si respondo a tu pregunta, Luis. Claro. Ahora, lo importante es que tú tienes un error ahí calculado porque no hay ecuación perfecta, ¿verdad? Entonces, siempre el error, de alguna manera, lo tienes que saber involucrar en tu análisis para no perder. A eso lo vamos a platicar cómo yo puedo, la desviación estándar, por ejemplo, utilizarla para tener una medida de, de, de dispersión y que haya un espacio ahí, un dinero, por ejemplo, que guardar por si la predicción me falla un poquito. Entonces, factores de seguridad debo de tomar debido a ese error que yo sé que existe. Para eso sirve. Bueno, buena pregunta, Luis. Excelente. Entonces seguimos con la clase. Entonces mi objetivo es conocer el valor, las constantes C, este vector. ¿Verdad? Lo que voy a demostrar ahorita, ¿verdad? Es un poquito, es matemática, pero estoy en la obligación de hacerlo porque, ¿verdad? Es un curso de maestría y ustedes deben de saber de dónde proviene todo.
Entonces dice ahí, sean los elementos de las matrices y sub i, x y j, and c sub j, entonces la suma de los cuadrados de los residuos puede expresarse como, mire, R mayúscula es la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces sumo, mire, todos los residuos. Entonces lo que estoy diciendo aquí, no se vayan a asustar con estas nomenclaturas. Lo que estoy diciendo aquí es simplemente el valor que yo he observado, que yo tengo aquí, ¿vale? Que me da el que yo he hecho en el experimento. El valor que yo he obtenido en el experimento, y subí, le resto simplemente, mire, esto que está aquí es una resta, pero le resto simplemente la multiplicación de de 1 por x1 al cuadrado por el c sub 0 que quiero encontrar. El 1 por x2 al cuadrado por el mismo c sub 0 y c sub 1 y c sub 2 que quiero encontrar, y voy así fila por columna, que es lo que está representado en esta sumatoria. ¿Ya? Entonces, lo hago de 1 hasta los n datos para las tres constantes de 1 hasta 3 y voy multiplicando fila por columna, que realmente es el valor observado. El valor observado es y sub i, y el fila por columna que tengo aquí es el valor estimado o predicho. Este es el que predice la ecuación, ¿verdad? Y este es el observado. Entonces, en efecto, son los residuos al cuadrado. Lo único que he hecho ahí es representar ahí con sus índices y J los arreglos que he hecho aquí en la matriz. Estamos. Entonces, dicho esto, lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos la clase anterior. Dice, leamos ahí, sigamos donde I se refiere al número de filas y J al número de columnas, que es igual al número de incógnitas de la matriz X y C. Entonces, lo que busco, al igual que la clase anterior, es minimizar la cantidad R mayúscula, que son los residuos al cuadrado. Entonces, debo de satisfacer, recuerden que la derivada parcial de esos residuos con respecto a las constantes es igual a 0. Entonces, de esa manera, yo obtendré los mínimos residuos, los residuos mínimos. Interesante. Entonces, dicho esto, si yo derivo parcialmente, recuerdan matemática 2 o algo así, simplemente todo lo que es C sub k, ¿verdad? Es la variable y lo demás es constante. Entonces, fíjense que aquí se ha extraído x sub j, ¿verdad? X sub j, porque C, estoy derivando con respecto a C, entonces todo lo que no es C es una constante, entonces puedo extraerla ahí y multiplicar por los residuos. Y sub i menos de J, la sumatoria de J igual 1 hasta 3 por C sub J por X y J, ¿verdad? Y K va a variar de 1 a 3, porque son tres constantes. Entonces aquí no se vayan a confundir, simplemente lo que estoy haciendo es derivando parcialmente con respecto a las constantes porque quiero minimizar los residuos, ¿verdad? Y en este caso, como C sub K es la variable, todo lo que no sea C son constantes y puedo extraerlas y derivar parcialmente. Esta ecuación, dice, puede expresarse como sigue. Mire, multiplico X y K por Y sub I y lo pongo del lado izquierdo de la ecuación. Y lo dejo, ¿verdad? Como sub J, X
y j, saco el c sub j, lo obtengo aquí y lo multiplico x sub i por x y k por xj. Entonces lo único que he hecho aquí, que el c sub j lo he extraído y x sub i k por x sub i j lo multiplico. Es un juego de arreglos. Entonces separo las dos y lo que voy a hacer ahora es que voy a expresar en forma matricial lo que yo he arreglado aquí, minimizando el error. Minimizando el error porque he derivado parcialmente el residuo con respecto a cero. Entonces, si yo expreso ahora eso en términos de matrices, mire, me doy cuenta que yo puedo escribir de forma matricial lo siguiente. La X es transpuesta por el valor de los valores observados Y es igual a la misma X transpuesta por los valores de X por las constantes que yo no conozco. Recuerdan, la transpuesta no era más que si yo tenía filas y columnas, ¿verdad? En la transpuesta las columnas pasan a ser filas y las filas pasan a ser columnas. Eso es, si no se acuerdan muy bien qué es una transpuesta, hoy lo vamos a ver con el Excel, ¿verdad? Es simplemente eso. Entonces, dicho esto, yo puedo despejar entonces de esta fórmula matricial el valor de C, que ya va a estar minimizado, ¿verdad? Ya va a contener esa condición de la minimización de los residuos al cuadrado. ¿Dónde T representa en efecto la matriz transpuesta? Dice la solución de las incógnitas está en la matriz C. ¿Ok? C sub 0, C sub 1 y C sub 2, y se puede encontrar aplicando las siguientes operaciones matriciales. Si yo quiero despejar C de esta ecuación, lo que tengo que hacer, mire, es aplicar la inversa. Recuerden, la matriz inversa no era más allá en el colegio que una matriz, ¿verdad? Que multiplicada por otra me dé la identidad. Yo tengo esa condición. Lo que estoy haciendo es despejando C de aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es que a xt por x, que es un producto, le tengo que obtener la inversa, la matriz inversa. Por Gauss-Jordan o por el valor de descomposición singular o cualquier método, el Excel lo hace. Por eso vamos a ocupar el Excel. Entonces, x a la t por x, por la inversa, y el producto de la inversa por xt me va a dar otra matriz, y lo que me dé al final lo multiplico por y, voy a obtener la matriz de incógnitas de las constantes C. En otras palabras, señores, yo tengo que saber diseñar, pongan atención, esta matricilla que les decía al principio, según el modelo que yo estoy planteando para poder minimizar el error. Si es cuadrático, cúbico o es multivariable, en la matriz X la tengo que saber diseñar. Una vez yo tengo esa matriz X y lógicamente tengo el vector Y de los valores observados, lo que tengo que hacer entonces es multiplicar la transpuesta de esa matriz X por X, obtener la inversa, lo que me dé lo vuelvo a multiplicar por la transpuesta de X, y el producto lo multiplico finalmente por el vector de observaciones que tenía yo al lado izquierdo de la ecuación. Cuando haga eso, automáticamente voy a obtener este vector. C sub 0 va a ser la fila 1, C sub 1 la fila 2 y C sub 2 la fila 3 de ese vectorcito de una columna por 3 filas que voy a obtener cuando ya
he realizado la operación matricial. La desviación estándar y los residuos pueden ser calculados de la misma manera como se explicó en el apartado anterior para la regresión lineal. Es decir, mire, si usted ya tiene las constantes, ¿qué es lo que debe de hacer ahora? Mire, vaya hacia aquí y multiplique esta fila por esta columna, o ya conoce cuánto vale C sub 0, C sub 1 y C sub 2, y esta multiplicación me va a dar una predicción que la voy a comparar con Y sub 1. Entonces ese sería el residuo que yo voy a poner en la ecuación que nosotros teníamos en la clase anterior para la regresión lineal, ¿verdad? Que era esta ecuacioncilla que tengo aquí. Entonces, este Y que predice la ecuación lo voy a obtener de igual manera con las matrices. Dice, para una regresión cuadrática polinomial o múltiple, el coeficiente de determinación R cuadrado se puede calcular como R cuadrado igual a 1 menos la sumatoria de Y sub I menos Y al cuadrado entre la sumatoria de Y sub I menos Y barra al cuadrado. Es decir, donde Y sub I dice son las ordenadas de los datos observados y Y corresponde a la estimación de dicha ordenada según la curva obtenida de la regresión. Está bien claro ahí. Y barra es la media de los datos. Ustedes pueden obtener una media y obtener con esta formulita el coeficiente de correlación. Entonces, el punto está en hacer esto. Entonces, entendido, ¿verdad? Es importante saber de dónde obtengo la ecuación 8. Esa ecuación 8, pongan atención, es el machete de los investigadores. Esta ecuacioncita es el secreto de la regresión, es esta ecuacioncita. Si usted la puede manipular y puede hacer los cálculos, señores, puede hacer cualquier cosa. Pero importante saber de dónde viene, no es simplemente más que minimizar los errores, ¿verdad? A través de la derivada parcial de los residuos con respecto a las constantes. ¿Va? Ojo, esto, ¿verdad? Ya está hecho, pero era mi obligación decirles de dónde sale esta formulación. ¿Tienen alguna pregunta de esta teoría? Más o menos claro. Va, excelente, Luis. Exacto. Con el ejemplo vamos a ir ahorita. Con el ejemplo verán que no es cuestión del otro mundo porque ya es técnica, pues. Y es conocimiento lo que vamos a poner aquí, que es técnica. Con su permiso, tomo un poquito de agua porque está haciendo calor. Entonces, miremos el ejemplo. El ejemplo. Dice ahí,
vamos a hacer el ejemplo. Dice el artículo Residual Stresses and Adhesion of Thermal Spray Coatings de Surface Engineering 2005, página 35 a 40, consideró la relación entre el grosor en micrómetros de capas de níquel, cromo y aluminio depositadas en el sustrato de acero inoxidable y la resistencia a la adherencia en megapascales. Los datos aparecen a continuación, ¿verdad? Y se interpretaron en una gráfica del artículo antes citado. Dice ahí, realice una regresión cuadrática del tipo y igual a c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x al cuadrado. Considere x como el grosor y y como la resistencia. Es decir, la resistencia depende del grosor. Es lógico. Entonces, yo tengo unos datos aquí. Dice, nota, un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, yo tengo ahí unos datos, ¿verdad? De que me dicen a mí, mire, usted tiene un grosor en X 220 y mide la resistencia 24 y tiene 21 datos, si mal no recuerdo, medidos en el experimento. Entonces, usted ha invertido tiempo y dinero en obtener estos datos. Entonces, usted mide un grosor de 370 y tiene una resistencia de 24,6 megapascales. Por ejemplo, de 440 y una resistencia de 24. Entonces, usted hizo esas pruebas, si mal no recuerdo, 21 pruebas, y obtuvo esos pares ordenados y le dice a usted, mire, ajuste una curva, encuentre, en otras palabras, una cuadrática c sub 0 más c sub 1, x más c sub 2, x al cuadrado, que es mejor si ajuste a esos datos. Entonces, ya tengo yo ahí la técnica para poder hacerle frente a eso. Entonces, yo lo que hago, ¿verdad? En los cursos que doy de diseño de experimentos, ustedes van a entender por qué ocupo el Excel, ¿verdad? Porque quiero que sepan de primera mano y a fondo cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Eso de ocupar software, cajas negras, no es que sea malo, pero es peligroso. Entonces, en el Excel ahorita vamos a trabajar con ello y también es más económico. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo ahí? Aquí está la matriz, aquí está el Excel. Voy a darle una... Creo que aquí así está bien el zoom. Entonces, mire, yo he colocado aquí, pongan atención, ¿verdad? Están viendo todos el Excel. La matriz X, ¿verdad? Que voy ahorita a sombrear. Mire, aquí está la matriz X. La matriz X, veamos la teoría, muy importante, la matriz X es esta que está aquí, en la ecuación 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando este modelo. Si tengo una constante C sub 0 que no tiene X, debo de colocar un 1 por lo que les explicaba, ¿va? Porque 1 por C sub 0 me da C sub 0. C sub 1 por X y C sub 2 por X cuadrado, ¿verdad? Voy a encontrar C sub 1 y C sub 2. Entonces, la segunda y la tercera columna deben de ser los valores de X elevados a la 1 y X elevados al cuadrado de todos los datos que me da el problema y de que yo he medido. Es decir, de todos estos datos.
sea, este 220, 370, 440, hasta llegar a 680 y 860, mire, los paso aquí. Entonces, esta sería la columna E, la que corresponde al valor de X. Y simplemente la F son los X cuadrados. Ustedes sabrán en Excel, simplemente para elevar al cuadrado, ¿verdad? Pongo ahí más a la celda con el sombrerito al cuadrado. Si no se recuerdan cómo ocupar el Excel, simplemente pongo la fórmula más el valor de la celda al cuadrado. Aquí está, grosor y resistencia son los datos originales, ¿verdad? Lo que hice fue pasar esta tabla así como estaba originalmente. Y luego formé mi matriz X. Lo que he sombreado aquí es la tabla original. Y luego hago mi matriz X. Simplemente copio el valor de A en la celda de E. Y en F el cuadrado de el valor de A. Por eso pueden encontrar aquí que en la fórmula A2 al cuadrado. Es este A2. Le voy a dar un zoom porque ustedes miran las cosas más chiquitas. Ahí está. Este valor, mire, ahí está, es A2 al cuadrado. Me estaba comiendo la parte izquierda, van a disculpar, que eran los datos originales. Entonces, bien fácil, la matriz X tiene que ver con mi modelo. Y sé poner el 1 por este 1, ya les expliqué por qué, el X y el X cuadrado. Entonces, una vez yo tengo la matriz X, ¿qué es lo que me toca hacer? Me voy a la ecuación 8. Ya a la practicidad de la cuestión. Y mire, voy a obtener ahorita la matriz transpuesta de X. ¿Cómo obtengo esa matriz transpuesta de X? Les voy a explicar. Entonces lo que hago yo siempre es colocar, mire, esto lo escribo yo, matriz X 20 por 3. 20 por 3 es el número de filas por el número de columnas, fila por columna. Es decir, ahí a mano me conviene escribir el número el orden de la matriz. 20 filas por 3 columnas. Quiere decir que la matriz transpuesta tendrá un orden de 3 por 20. Va al revés. Entonces, para poder transponer esa matriz, mire, la sombreo. Yo estoy grabando esta clase para que la miren si es necesario cuando hagan sus tareas. Sombreo mi matriz X, le damos control copy, control C, me coloco en un punto, en una celda, ¿verdad? Y le doy pegar. En pegar, le doy pegado especial. Solo copio los valores para que no me copie las fórmulas de esas cuadradas y todo lo que les expliqué. Solo quiero los valores y aquí hay una opción que dice transponer. Y le dan a aceptar. Ahí está. Entonces lo que va a hacer, mire, este 1 que está aquí, toda la columna de unos, ahora se la hace fila, aquí están las filas. Ahora el 1 está en la fila y ya no en la columna, por eso la transpuesta. La columna E, 220 hasta 860, mire, ahora en la segunda fila. ¿Ya?
Y los cuadrados igual, mire, 48.400 hasta 739.600 está ya transpuesto. Entonces la transpuesta no es más que, ¿verdad?, convertir las filas en columnas y las columnas en filas. Entonces ya les expliqué cómo. En la plataforma Moodle les he puesto aquí estos apuntes a manos míos que dice fórmulas de Excel. Entonces, para ayudarles más, ¿verdad?, y hacer esto rápido y no anden, les he puesto ahí. Va a transponer, mire, es lo que hemos hecho ahorita. Sombrear la matriz, dice. Quiero transponer, de ahí control C o copy, le pueden dar copy también, lo pegan, pegado especial, le ponen clic a la transposición, transponer. Entonces ya tengo yo mi transpuesta de la matriz X. Vámonos entonces a la fórmula 8. Ahora voy a multiplicar la transpuesta que acabo de encontrar de X por la misma matriz X. ¿Verdad? ¿Cómo hago eso? Mire, yo he puesto aquí a mano matriz XT 3 por 20. Hoy voy a hacer la transpuesta de X, XT por X. ¿Qué orden va a tener esa matriz? ¿Qué orden va a tener esa matriz? Va a tener orden 3 por 3. ¿Por qué? Recuerden que para poder multiplicar dos matrices, mire, por eso les decía que escriban aquí el orden de la matriz. 20 por 3 es X y 3 por 20 es XT. Entonces, para que se pueda multiplicar, tiene que tener una matriz, por ejemplo, las mismas filas. Mire, fila 20 y la misma columna en la otra. Y el orden será el 3, los 3 por 3, el número de filas de uno y de columnas de otro. ¿Entendido ahí? Yo lo que hago para no confundirme, ¿verdad? Digo, mire, sería, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí es XT por X. Entonces sería, ¿verdad?, la matriz de 3 por 3. Eso es álgebra matricial. Entonces, para multiplicarlo, mire, lo que vamos a hacer, aquí están las instrucciones. Multiplicar, dice, para multiplicar, dice, utilice mmult, ¿verdad? Y por coma y paréntesis, pone la primera matriz y después la segunda matriz. Dice ahí, luego sombrear un área de número de filas y número de columnas que tendrá la multiplicación. Presione F2 y de nuevo Control Shift Enter. Lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a hacer para que quede claro. Entonces, me pongo ahí en una celda donde quiero que empiece a colocar entonces, la matriz. Entonces, mmult, abro paréntesis, y ahí le sale, mire, matriz 1 y matriz 2. De la matriz 1 es la transpuesta, la sombreo toda, la sombreo con Shift y el cursor, con Shift y cursor. Entonces me aseguro toda, mire, los 20. Le pongo la coma, le escribo la coma y me va a pedir la matriz 2. La matriz 2. Ahí está esperando la matriz 2. Ya lo vieron aquí. Ya tiene la matriz 1 y la matriz 2 es X. Entonces la sombreo y cierro el paréntesis. Cierro un paréntesis, Shift y el paréntesis.
y le doy Enter. Entonces ahí me ha puesto solamente un valor. Para obtener la matriz de 3x3, sombreo la 3x3, 3 filas y 3 columnas, ¿ya? Presiono la tecla de función F2 y doy Control Shift, ¿vale? Las teclas al mismo tiempo, todas Control Shift Enter. Ahí está la multiplicación, ¿verdad? Hay varios videos ahí de YouTube o en los, ¿cómo se llaman? En los tutores escritos en PDF del Excel. Ustedes pueden hallar cómo hacer esto también. Pero yo ya se los estoy diciendo de un solo para que no anden buscando y hagan esto ya de un solo, ¿va? Ahora que ya tengo la multiplicación de la X transpuesta por X, le voy a aplicar la inversa. La inversa, que no es más que una matriz que al multiplicarla por original me va a dar la matriz identidad. La matriz identidad, recuerden que era aquella matriz que tenía diagonales unos, por ejemplo, y ceros a la izquierda y derecha. Estoy despejando realmente de esta parte el vector C. Por eso le tengo que aplicar la inversa, ¿va? En términos matriciales. Entonces vengo aquí, me pongo aquí y digo, ahora voy a hacer xt, esto lo pongo a mano, xt por x a la menos 1 es la nomenclatura en la inversa, y la inversa tiene el mismo orden de la matriz original, que es esta. Entonces siempre será de 3 por 3. Entonces ahí en las instrucciones que les he subido a mano dice, si quiere la inversa, utilice la función m inversa. Ojo con, si lo tiene en inglés, sería quizás m mult o m inverse, el Excel, pero si tiene en español, usted busca ahí la función m inversa, dependiendo del idioma. ¿Okay? Venden versiones en inglés para nosotros también. Bueno, yo lo tengo en español. Entonces, aquí me coloco en la casilla, mire, más m inversa, le escribo la función, siempre precedida por un signo más, abro el paréntesis así a mano y sombreo la matriz. Cierro el paréntesis así a mano y le doy Enter. Solo me pone un número, que es el primera fila, primera columna, pero para obtener toda la matriz inversa señalo, sombreo con el Shift y el cursor el 3x3, 3 filas y 3 columnas. Aplico lo mismo, una vez sombreada, F2 y Control Shift Enter, me va a dar la inversa. Ahora vámonos a la ecuación y me dice, mire, una vez usted tenga la inversa de la transpuesta por X, vuélvala a multiplicar por X transpuesta. Es decir, voy a hacer una multiplicación de esta inversa por la transpuesta que tengo aquí arriba. Hago lo mismo. Vamos a ver aquí. Plus m mult, la multiplicación. Me pide la matriz 1, abro paréntesis. Entonces sería la inversa, la primera matriz, coma, la segunda matriz, que es la transpuesta. Ahí está. No se olviden de sombrearla toda, si no va a haber error. Cierro el paréntesis, cierra paréntesis y le da Enter. Ahora, si yo quiero toda la matriz, que ahora será de 3 por 20, por lo que les expliqué, ¿verdad? El orden de las matrices, voy a señalar las 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Los 20 y 3 para abajo. F2 y Control Shift Enter. Ahí está. Control F2 y Control Shift Enter. Después de sombrear, ya tengo esta parte de multiplicada, la inversa por la X transpuesta. ¿Cuál es entonces el paso final para obtener las constantes? Estoy a un paso. El producto de la inversa de xt por x por la transpuesta de x, al multiplicarlo por el vector de las observaciones en y, me va a dar automáticamente las constantes que yo ando buscando y en el orden en la que yo he colocado mi modelo matemático al principio y según el diseño de la matriz X. Entonces hagámoslo. Entonces vengo yo y digo, ahora multiplico la inversa por la transpuesta por y. Entonces mmult multiplico, abro paréntesis, esta sería mi matriz 1, coma, y el vector y, ¿cuál es? Es este. La resistencia, sombreo, y cierro paréntesis. Enter. Y para obtener toda la respuesta, mire, dice de 3 por 1. De 3 por 1, es decir, tengo que sombrear, ¿verdad? 3 por 1, o voy hacia abajo, porque es un vector. Entonces aquí yo le he colocado, mire, es un 0, es 1 a mano, para saber qué son las constantes que ando buscando. El sombreo, dijimos F2, Control Shift, Enter. Ahí están las constantes ya regresionadas de mi modelo. 14.52.043 y menos 6 por 10 a la menos 5. Si yo grafico, entonces, mire, ese modelito con el gráfico de dispersión original, ¿verdad? Y grafico la ecuación, obtendré esa cuadrática que está ahí, que en teoría representa bastante bien, con un R cuadrado aproximadamente 0.8. No perfecto ni alto, pero le da a usted una idea de lo que está haciendo aquí. Entonces, este sería un ejemplo, ¿verdad? Del término cuadrado, de la función cuadrada. En la plataforma Moodle les he colocado, les voy a enseñar ahí, les he colocado, ¿verdad? El ejemplo de la regresión cuadrática. La hoja de Excel se las he dejado ahí. La hoja de Excel de la regresión cuadrática, lo que, ¿verdad? La pueden ver ahí, ¿va? Para estar seguros que ustedes practiquen. Y también las instrucciones para la operación de matrices en Excel, que es de gran utilidad. En una paginita aquí, les he puesto ahí a mano lo que deben de saber, para que no anden perdiendo el tiempo en otras, buscando. No se trata de eso. Se trata de aprender ya esta cuestión porque el tiempo es corto. Ahora, una vez yo tengo el gráfico, puedo obtener, mire, hacer mi tablita por separado de los residuos y el coeficiente de determinación y la desviación estándar. Simplemente, mire, lo que hago es que tengo X y el valor que predice la ecuación no es más que las constantes que yo tengo aquí. Vamos a darle un zoom. Ahí está con zoom. Miren las constantes. Usted puede ver ahí menos punto
0,006 por I29 al cuadrado más 0.042 por I29 y más 14.521. Entonces lo que he hecho aquí es utilizar las constantes que hallé y en los valores de I29 al cuadrado y I29 es el valor que observo de X. ¿Ya? Y voy a obtener un valor que predice la ecuación. Ese valor que predice la ecuación con estas constantes para cada X, lo que hago entonces es los residuos serían lo que predice la ecuación con lo que observo. K29 menos J29 al cuadrado. Lo que estoy haciendo es para el R cuadrado estoy aplicando esta ecuacioncilla, con Excel. Que los Y sub I ya los tengo, que son los mismos datos observados, y el Y es lo que me va a predecir la ecuación. Elevo al cuadrado los residuos y el Y barra es el promedio de la ecuación, de los datos, ¿verdad? Para el promedio, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Pueden aplicar la fórmula promedio. Miren, más promedio de los datos. De todos modos, aquí les quedará la hoja de Excel y ustedes pueden obtener el R cuadrado y también una desviación estándar. Una desviación estándar como la suma de la sumatoria de los residuos al cuadrado menos el número de datos que es 20, no era 21, son 20, menos las 3 incógnitas que yo estoy ocupando. Recuerden, yo al número de datos en el denominador debo restarle el número de incógnitas. Entonces obtengo aquí felizmente mi desviación estándar. Preguntas de cómo utilizar el Excel. Vaya, excelente, excelente. Fíjense que les acabo de decir el pan de cada día del diseño de experimentos es esto. Una vez usted, incluso hay datos que son libres, son mundiales, hay diseminadores de Estados Unidos, de agencias que dan datos de Japón, Holanda, y muchos lo que hacemos es que los datos están disponibles, jugamos, ¿verdad?, con este tipo de regresiones, ¿verdad?, que es el pan de cada día, ¿va? De los investigadores es esto. Es eso. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, los invito ahorita, si si les apetece, que ustedes hagan ahorita un ejercicio, ¿va? Utilizando esta metodología, pueden hacer, mire, la regresión de la tarea 1 en términos lineales. O sea, esta metodología yo se la he explicado para términos cuadráticos, ¿va? Donde aquí en la columna F puse el cuadrado, pero también lo puedo aplicar perfectamente a una ecuación lineal, a la ecuación de la tarea, esta. Entonces, lo que les dio con las sumatorias en la tarea 1, si lo realizan con ahora matrices, es decir, solo van a poner dos columnas en la matriz X, el valor de 1 y el valor de X, y van a realizar las multiplicaciones respectivas. ¿Qué les parece? Si lo hacemos ahorita o prefieren un receso y después del receso nos conectamos para que hagan el ejercicio. Ustedes me dicen si lo quieren hacer ahorita o descansamos un poquito.
va, porque ha sido, ¿verdad? También de mi lado, esto en línea es bastante denso hacerlo. Ustedes me dicen, a ver, descansamos un poquito o le damos ya, sin pena. Entonces, ustedes ahorita, si lo deciden hacer, eh, van a obtener con esta metodología dos constantes aquí que tienen que ser iguales a las que hicieron en la tarea 1 con la sumatoria. Entonces, esta cuestión de la matriz también es aplicada en un modelo lineal, cuadrático, lo que sea. Solo que tienen que hacer la matriz de X. A ver. ¿Le damos ahorita? ¿O quieren un descansito? A ver. Ah, Jacqueline está en la calle, dice. Esperamos a Jacqueline y a qué hora, pero va a regresar pronto. Ah, ya. Entonces, si quieren, vaya. Si quieren, descansamos un ratito y nos conectamos en 20 minutos y hacemos el ejercicio. ¿Les parece? Va pues, descansemos y alisten el Excel. Y ustedes van a hacer la tarea 1. Otra vez. Bueno, entonces nos vemos, son las 3:20. Veámonos a las 3:40 pm. Bueno, nos vemos a rato. Bueno, nos vemos a rato. Gracias.